te bendiga y Dios te guarde. Te damos la bienvenida a tu programa Alcanzando las Naciones de Puerto Rico con tu amigo y capellán Félix William. Estamos muy contentos porque se acaban de suscribir 6 personas más. Estamos en 206 suscriptores. Para la gloria de Dios y gracias por el apoyo de ustedes. Si usted es nuevo en el programa, esto es un programa muy serio, un programa que lo que le traemos es la palabra de Dios. Le presentamos a Jesucristo y le presentamos el plan de salvación que Jesucristo hizo para el mundo. En el programa de hoy vamos a hablar de el Génesis. ¿Por qué Adán fue separado del paraíso y nunca pudo regresar? Hablando de esta historia, tenemos que ver que muchas personas en YouTube le explican de una manera que en verdad no tiene que ver nada con la fruta en que la mujer probó y le dio al hombre, sino esto se va más a una etapa espiritual donde el hombre, por el pecado que hace de desobedecer a Dios, pues Dios tiene que tomar una medida drástica porque Dios es santo. Y si lo miramos de esta perspectiva de que Dios es santo y Dios no puede mezclarse con el pecado, pues entonces podremos entender muy bien el por qué Dios tuvo que tomar esta acción con Adán y la mujer. Vamos a aprender mucho del carácter de Dios, vamos a aprender mucho porque Dios es santo y vamos a aprender las consecuencias de que tú y yo tomamos. Tenemos que entender que nosotros somos responsables de nuestras propias acciones y no podemos culpar a Dios por algo que nosotros mismos decidimos hacer. Y entonces, como Dios es justo y verdadero, pues Él actúa mejor de la providencia que Él tiene como Dios a poner un parámetro entre Dios y el hombre, ya que el hombre deja de estar en su estado de inocencia. Ahora, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el programa de hoy y vamos a aprender bastante. El propósito original del paraíso. Dios creó el paraíso, conocido también como el jardín del Edén, como un lugar perfecto donde Adán y Eva pudieran vivir en comunión directa con Él. El jardín no era solo un lugar de abundancia, de belleza, sino que también representaba la armonía entre Dios, el hombre y la creación. Dios le dio una orden: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y el mal no comerás, porque el día en que comeréis ciertamente morirá. Génesis 2:16-17. Esta prohibición era una prueba de obediencia y confianza de la voluntad de Dios. La caída del hombre, la desobediencia y el pecado. La separación de Adán y Eva del paraíso está directamente relacionada con el pecado original. Según la narración bíblica en Génesis 3, la serpiente, que simboliza la tentación y el engaño, incita a Eva a comer del fruto del árbol prohibido. Eva a su vez persuade a su Adán para que también coma. Este acto de desobediencia no es solo una infracción de una regla, sino una rebelión directa contra el mandamiento de Dios. Al hacerlo, Adán y Eva eligieron seguir su propio juicio en lugar de confiar en la sabiduría y la bondad de Dios. El pecado de Adán y Eva trajo consigo inmediatas consecuencias. Conocimientos del bien y el mal. Abrieron los ojos y conocieron su desnudez, lo que simboliza una conciencia de su fragilidad y una ruptura de la inocencia. Génesis 3:7. Muerte espiritual. Aunque no murieron físicamente en el acto de la muerte espiritual, es decir, la separación de Dios, comenzó en ese mismo momento. La expulsión del Edén, la separación física y espiritual. Dios es su santidad, no podía tolerar el pecado en su presencia. La desobediencia de Adán y Eva lo hizo indigno de permanecer en el lugar donde la santidad de Dios estaba manifestada. Génesis 3:23-24 dice que Dios los expulsó del jardín del Edén y puso querubines con una espada encendida para guardarse el camino al árbol de la vida. La razón principal de la expulsión fue doble: evitar que comieran del árbol de la vida. Si Adán y Eva, en su estado caído, hubieran comido del árbol de la vida, habrían vivido para siempre en un estado de pecado.
Dios en su misericordia los separó del jardín para que el ciclo del pecado y la muerte no fuera eterna. Consecuencia del pecado, el pecado trajo una ruptura de la relación directa con Dios, donde antes caminaban en comunión con Él, ahora estaban separados por una barrera de justicia. El jardín del Edén era un lugar donde la santidad y el hombre caído ya no podían coexistir en ese entorno, sin una transformación genuina. Las consecuencias de la caída de una nueva realidad para la humanidad. La expulsión del jardín del Edén no solo fue separación física, sino también simbólica de la separación espiritual entre Dios y el hombre. A partir de ese momento, la vida de Adán y Eva y sus descendientes se caracterizaron por un sufrimiento, trabajo arduo, el dolor y finalmente la muerte física. Maldiciones específicas. Adán fue condenado a trabajar la tierra con sudor para comer. Génesis 3, 17 y 19. Eva sufriría el parto y su relación con su esposo sería marcado por el conflicto. Génesis 3, 16. Muerte física. Dios formó el hombre del polvo y como resultado de su pecado, Adán fue condenado a retornar al polvo de la tierra. Génesis 3, 19. Pérdida de la inmortalidad. Al ser apartado del árbol de la vida, la humanidad sujeto a la muerte física. El plan redentor, la esperanza de la restauración. Aunque Adán y Eva fueron separados del paraíso, la historia bíblica nos termina en esa desesperación. Desde ese momento, la caída, Dios anunció un plan de redención. En Génesis 3:15 encontramos lo que se conoce el pronto evangelio. La primera mención de una futura redención: pondré enemistad entre ti y la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le dirás en calcañar. Esta promesa apunta hacia la venida de Jesucristo, quien según la teología cristiana derrotaría el poder del pecado y de la muerte. Jesús como el nuevo Adán. El apóstol Pablo en Romanos 5 y 1 Corintios 15, que Jesús es el último Adán que trae vida eterna, restauración al paraíso. Y Apocalipsis 21-22 se describe un nuevo cielo y una nueva tierra, donde los redimidos vivirán eternamente en comunión con Dios, en un lugar descrito como un nuevo jardín del Edén, donde los seres humanos podrán finalmente comer del árbol de la vida. Porque Adán nunca pudo regresar al paraíso. Adán no pudo regresar al paraíso porque el pecado había roto irrevocablemente la comunión con Dios y había causado una transformación de la naturaleza humana. El regreso al paraíso no era posible sin una transformación espiritual profunda, algo que no podía lograrse por el propio esfuerzo de Adán, sino a través de la obra redentora que Dios mismo inició. Además, el paraíso ya no era un lugar físico accesible al mundo caído. La entrada fue guardada por querubines, lo que simbolizaba que el hombre en su estado natural no puede por sí mismo restablecer su relación con Dios ni acceder a la vida eterna. Solo a través de la redención ofrecida por Jesucristo se abre el camino de regreso a la comunión con Dios, algo que se alcanzará plenamente en la consumación de los tiempos. Conclusiones, lecciones de hoy. La historia de la expulsión de Adán del paraíso nos enseña varias lecciones. La seriedad del pecado y la misericordia de Dios al no permitir que la humanidad viviera eternamente en un estado caído. La promesa de redención y restauración que solo puede venir a través de Dios. Aunque Adán nunca pudo regresar al Edén, la humanidad tiene la esperanza de ser restaurada a una nueva comunión con Dios a través de Jesucristo. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestra relación con Dios y el papel de la obediencia, la fe y la redención de nuestra vida espiritual. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Reina Valera 1960. Este versículo es parte del famoso capítulo de 53 de Isaías, que describe el siervo sufriente, proféticamente entendido por los cristianos como una referencia a Jesucristo. El pasaje habla de la tendencia de la humanidad a alejarse de Dios, comparando a las personas con ovejas que se desvían, y subrayan cómo Dios colocó el pecado de todo esto al siervo. Esto simboliza el sacrificio expiatorio de Cristo, quien cargó los pecados de la humanidad para ofrecer redención y restauración a aquellos que creen en Él. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque no hay uno solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Reina Valera 1960. Este versículo resalta el principio clave de la fe cristiana, la singularidad de Jesucristo como mediador entre Dios y la humanidad. Según la enseñanza, Jesucristo es el único puente que permite la reconciliación entre el humano pecador y Dios santo. La humanidad separada de Dios debido al pecado puede ser restaurada a través de la obra redentora de Cristo, quien siendo tanto Dios como hombre es el único capaz de cumplir el rol que Dios le encomendó en la cruz del Calvario y resucitando con poder. Apocalipsis 22, 6, 21, en el pasaje final, el último libro de la Biblia contiene una serie de mensajes muy importantes sobre la pronta venida de Cristo, la advertencia de mantener la fe y la invitación a la vida eterna. Aquí el pasaje completo de la versión Reina Valera 1960 en Apocalipsis 22, 6, 21 se describe de esta manera. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después las oí y las visto, me postré ante el ángel, y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro, y los que adoran a Dios. Versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 11, Él es el que sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Versículo 13, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para mantener la entrada a las puertas de la ciudad santa. Versículo 15, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que hace y ama la mentira. Versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto, amén, sí ven Señor Jesús. Versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Reflexión sobre el pasaje final de Apocalipsis, resumen, variante, advertencia y promesas clave, importante de ver. Pronto la venida de Cristo es eminente. Jesús repite varias veces, vengo pronto, lo que subraya la urgencia de estar preparado espiritualmente. Advertencia contra alterar la profecía, se hace una advertencia seria a agregar o quitar algo de las palabras de este libro, mostrando la importancia de respetar y preservar las escrituras tal como han sido reveladas. Invitación a la salvación, se ofrece a todos los invitación a tomar del agua gratuitamente, simboliza la oferta gratuita de la salvación en Cristo, esperanza en la segunda venida. El pasaje concluye con una expresión esperanza en el regreso de Jesús, que los cristianos ven como una culminación del plan de redención establecida de un nuevo cielo, una nueva tierra. En este capítulo finaliza la Biblia con un tono de advertencia y esperanza, exhortando a permanecer fieles a las promesas de Dios. Ahí vemos, es bien claro, lo que está escrito en este libro ni se puede añadir ni se puede quitar. El Señor es bien claro que su llegada está inminente. Nosotros en este programa te traemos la verdad, te traemos el evangelio, te estamos predicando porque te amamos.
y queremos que tú participes de la vida eterna y que tú te puedas ir para el cielo también. En el mundo hay muchas cosas que traen las personas y las alejan de Dios. Tú tienes que tomar una decisión. Si tú quieres vivir en el cielo, pues tienes que apartarte del pecado, porque Dios no se lleva con el pecado, Dios es santo. Y si queremos estar en ese lugar, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y que podamos ver ese nuevo cielo y esa nueva tierra y veamos que podamos ir al cielo, porque todos queremos ir al cielo. Pero si queremos ir al cielo tenemos que hacer unos sacrificios y tenemos que adorar al Señor, respetarlo, su palabra, y vivir una vida santa delante de Él, alejarnos de las cosas que a Dios no le agrada. Obedecer a Dios y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, como hemos hecho nosotros los cristianos que te estamos predicando el Evangelio. Ya no tenemos más tiempo para más. Gracias por quedarse hasta lo último. Le damos bienvenida a los 6 suscriptores que se hicieron parte de la familia de Alcanzando las Naciones de Puerto Rico. Muchas gracias por unirse a este grupo. Le damos gracias a los que empezaron conmigo desde el principio, los que nos ven en Centroamérica, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Acuérdate, si tú estás en tribulación como yo, sigamos orando, ayunando, leyendo la Biblia. Si tú estás pensando apartarte del Evangelio, no lo hagas. No hagas como hicieron los primeros seres humanos que desobedecieron a Dios y Dios los tuvo que sacar del paraíso. Y Dios no te quiere sacar del cielo. Por eso, acepta a Cristo, búscalo. Si tú no conoces a Cristo, este programa es especialmente para ti, así como tú lo oyes. Si tú no conoces al Señor, este programa es especialmente para ti, para que tú sepas que Jesucristo te ama. Él quiere salvarte, Él quiere ayudarte, Él quiere darte bendiciones y Él quiere que tú entres al reino de los cielos. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesucristo, confesar tus pecados y empezar a vivir una vida para Dios. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en nuestro próximo programa. Chao.